Un cordial saludo a todos los amigos y amigas de siempre. El siguiente programa es un resumen elaborado por dos creyentes evangélicos de Costa Rica y es el resultado de un foro bíblico para líderes de las iglesias evangélicas en ese país, realizado en julio del 2010 y patrocinado por las Sociedades Bíblicas de Costa Rica. No ha sido hecho, ni dicho, ni analizado por mi persona, ni por algún otro creyente musulmán o por un seguidor de la Iglesia Católica, sino por líderes evangélicos creyentes y practicantes con una certera y profunda autocrítica. El tema, mecanismos de manipulación en las iglesias, cuyos autores Juan Stan y Carlos Sánchez son ampliamente conocidos en Costa Rica. El estudio por ellos realizado es más amplio y este trabajo es tan solo un resumen, el cual se ha adaptado al tiempo máximo de 10 minutos disponibles en este programa. He aquí su estudio. En sentido literal, según el diccionario de la Academia Real, manipular significa operar con las manos o con cualquier instrumento, algo así como manosear. En su significado que nos interesa se define como acto de intervenir con medios hábiles y a veces arteros, con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. Esencial al concepto es el irrespeto a la persona, al derecho y la autodeterminación de su víctima. Manipular es jugar con el pensamiento, sentimiento y conducta de otras personas. Un buen punto de partida puede ser un análisis psicológico del fenómeno de la sugestión. Así, el sentido de sugestionar que nos interesa es el proceso psicológico mediante el cual una persona busca dominar la voluntad de alguien, llevándola a pensar o actuar de determinada manera. Según la guía de psicología, la sugestión es un estado psíquico provocado en el cual el individuo experimenta las sensaciones e ideas que le son sugeridas y deja de experimentar lo que se le indica que no sienta. Las formas extremas de la sugestión son el hipnotismo y el lavado de cerebro, pero una mucho más común que permea toda nuestra sociedad moderna es la propaganda, tanto comercial como política, a veces subliminal, inconsciente por debajo del umbral de la conciencia. La ciencia de la propaganda fue perfeccionada por Adolfo Hitler y su ministro de propaganda, Paul Joseph Goebbels, para llevar el mundo a la guerra. El mandamiento de Jesús, mirad pues como oís, de Lucas 8:18 o Marcos 4:24, nos impone el deber de estar alerta y no dejarnos engañar por ninguna propaganda de nadie. Cuando uno se despierta a estas realidades, comienza a ver que en las iglesias también hay sugestión, métodos de propaganda y técnicas hipnotizantes. A veces una prolongada repetición rítmica de determinada frase, a gritos o con variaciones de tono, produce su deseado resultado de una histeria colectiva. Creo que cualquier psicólogo competente en estos temas lo podría reconocer y analizar. Por otra parte, las maratónicas de TV Enlace son un constante ejemplo de sugestión. ¿Cómo es posible que cada maratónica los locutores y predicadores puedan anunciar invariablemente que hay una tremenda unción aquí? Se siente poderoso la presencia de Dios aquí. Cabe la sospecha legítima que es más bien sugestión con miras a crear la impresión de algo misterioso y maravilloso para que la gente envíe sus ofrendas. Queda sumamente vago en qué consiste esa unción. ¿Cómo saben que está presente? ¿Y cómo puede ser tan predecible e invariable? Jesús dijo que el Espíritu Santo actúa donde quiere, lo que Lutero parafraseó. El Espíritu Santo actúa cuando, dónde y como Él quiere, y no cada vez que nosotros lo decidamos, y después producimos por sugestión las sensaciones correspondientes. Otra forma de manipulación, el chantaje, consiste en emplear promesas o amenazas para someter a las personas. En el sentido más amplio, el evangelio de las ofertas y la teología de la prosperidad, cuando se emplean para provecho personal, que ocurre no tan infrecuentemente, califican como chantaje o extorsión. Casi siempre estas promesas y amenazas apelan al egoísmo, como cuando se profetiza un gran futuro de fama y éxito para personas inseguras. Muy comúnmente estas promesas producen confusión en sus víctimas y le hacen mucho daño.
Muy relacionada con estos chantajes es la intimidación, cuya más grave son las frecuentes maldiciones que se lanzan contra las personas. Estas maldiciones son el colmo, el acabose del chantaje. O te sometes o te maldigo. Por falsas que sean estas maldiciones, tienen una tremenda fuerza para infundir terror y arruinar la vida de las personas. A veces estos profetas convalidan hechizos venidos del espiritismo en la vida anterior de los acusados, y yo agrego la maldición cuando las ofrendas son pequeñas o se dan billetes de $1 o la ofrenda suena. Muy generalizada en nuestros días de la teología de la sumisión incondicional, una teología de la autoridad absoluta del apóstol, profeta, pastor, que condena y prohíbe toda crítica. Produce pastores que son dictadores, que pretenden controlar toda la vida de los creyentes para enamorarse, casarse, comenzar un plan de estudios o dejarlo, aceptar un empleo o dejarlo. Para todo se necesita el visto bueno del soberano pastor, apóstol o profeta. Se olvida que Mateo 7:1 condena la criticonería de los fariseos que pretendían juzgar a los demás sin ser juzgados ellos, que juzgaban la paja en el ojo ajeno sin reconocer la viga de su propio ojo. Lejos de prohibir la crítica sana y responsable, enseguida el pasaje nos llama a guardarnos de los falsos profetas, lobos vestidos de ovejas, y a conocer a todos por sus frutos, no por su palabrería espiritual. Con su supresión antibíblica de la sana crítica, estos líderes se aseguran un espacio casi ilimitado para la manipulación de sus feligreses. Y es curioso, estos líderes, profetas o apóstoles, igual que los fariseos, se atribuyen la más amplia libertad para criticar a otros sin que otros los puedan criticar a ellos. Pensar con cabeza propia es a veces arriesgado e incómodo, y en la confusión de los cambios rápidos de nuestra época, muchas personas buscan la seguridad en autoridades que pensarán por ellos. Pero eso no es sano y no es la voluntad del Señor. El autoritarismo no tiene futuro. Una expresión especial de ese autoritarismo manipulador es la supuesta autoridad incuestionable de los profetas. Casi siempre estos profetas comunican una actitud autoritaria que su profecía es de origen divino y sería pecado cuestionarla. A menudo la expresión de su cara dice: yo soy profeta, que no me cuestione nadie, pero lo bíblico es todo lo contrario. Se repite muy livianamente la fórmula en el nombre del Señor, como si el Señor estuviera a la orden y disposición incondicional de estas personas. La profecía auténtica, como palabra viva del Señor para la iglesia y las naciones, es un don precioso, muy importante y necesario para hoy, pero jamás debe pervertirse para manipular a la gente. Algunos ejemplos más. Cuando reconocemos nuestra responsabilidad como pueblo de Dios y comenzamos a analizar lo que está pasando en la iglesia, descubrimos muchos ejemplos de manipulación. Algunos inconscientes o por costumbre, pero otros con clara intención de engañar, como cuando se pregunta: ¿cuántos dicen amén? Se está presionando a la gente a expresar su acuerdo con lo dicho, reduciendo su posibilidad de discrepar o aún de asentir espontáneamente. En una táctica para inducir asentamiento artificialmente. Hoy día la cultura del amén está haciendo mucho daño a la iglesia. A veces uno ve en las congregaciones que dicen su amén antes de que el predicador haya terminado. La frase que está pronunciando para poder saber qué es lo que está afirmando con su amén. Amén es un signo de exclamación y nunca debe ser una pregunta con signo de interrogación. Igualmente cuestionable la costumbre de decir: repita después de mí, o diga a la persona que está a su lado tal o cual cosa. Es tratar al público como a tontos, incapaces de pensar con la cabeza propia. A veces llega hasta lo ridículo. Una vez oí a un predicador decir: ¡wow! Y después: repitan todos conmigo: ¡wow! En la misma categoría pondría: den un buen aplauso para el Señor. Si vamos a aplaudir o vamos a decir amén, debe nacer espontáneamente de nuestros corazones, no por manipulación ni por costumbre ciega. Muchas veces hoy día se emplea música de trasfondo durante el sermón o la invitación final para crear un ambiente o un mood. Es manipulación. La respuesta debe nacer del poder de la palabra mismo y del Espíritu Santo, no del talento del tecladista. Muchos manipulan a la gente durante la invitación evangélica. Cantar Tal como soy o otras canciones parecidas 35 veces es sugestión y manipulación. Hace muchos años escuché a un famoso evangelista decir: levante su mano,
nadie te está mirando, no lo voy a pedir nada más para decir después, ahora no yo, sino el Espíritu Santo, le pido a usted pasar adelante al altar. Personalmente creo inconveniente ofrecer cosas, como por ejemplo un libro, a todos los que pasen adelante. Es excelente dárselo, pero malo anunciarlo porque muchos pasarán adelante solo para recibir el libro. Como ejemplo final podemos mencionar la manipulación de las Escrituras para que digan lo que queremos o lo que ayude más a nuestro sermón. A veces buscamos la traducción más bonita o más de acuerdo con nuestro concepto en vez de la más fiel, la más correcta. La meta principal de todo sermón, sea doctrinal o evangelístico, no es primordialmente impactar a los oyentes, sino ser fiel y hacer escuchar la palabra de Dios. Utilizar las Escrituras en servicio del éxito personal u otros intereses es manipular el texto sagrado. Las dos cualidades que deben caracterizar a todo siervo y sierva de Dios son la humildad y la integridad. Ese carácter y esas actitudes jamás permitirían una vida de manipulación. Gracias a Dios ha habido y hay muchos miles de personas cuyas vidas y misterios son auténticos y fieles. Pero con tristeza tenemos que reconocer que los valores del mundo de hoy se han infiltrado en la iglesia, tanto de los predicadores y líderes como de los creyentes en las bancas. Aunque gracias a Dios hay excepciones muy notables, muchos diría que la mayoría de estas personalidades públicas parecen soberbias, con la arrogancia que les otorga su éxito. Muchos también dan la impresión de estar jugando algún papel más como actores de teatro que como siervos del Señor de señores, y finalmente terminan los expositores. ¿Cómo quisiéramos estar equivocados en este análisis tan poco halagador? De todas maneras, la iglesia de hoy necesita mucha oración y nosotros agregamos que el Dios uno y único, el Dios de todos, todos y todas, ilumine al pueblo creyente y perdone a aquellos que se aprovechan de su liderazgo. Amén.